Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Esta vez voy a hablar acerca del inconsciente colectivo como ya les había prometido, y también sobre la teoría del psicoanálisis con la que Sigmund Freud intentó explicar el fundamento psíquico humano, a partir de el ello, el yo y el superyo. ¿Por qué voy a hablarles de esto? Porque a partir de estas teorías podemos indagar más en el comportamiento humano y podemos encontrar una explicación del por qué actuamos o del por qué el ser humano actúa por actuar. Independientemente de que muchos que escuchen este video me comenten que todo esto es un pensamiento humano y que la Biblia es el único medio para vivir, es la única guía para conducir nuestra vida. Yo intento nada más indagar un poco en el psique del ser humano. ¿Para qué o por qué? Porque sólo así vamos a poder ser conscientes tanto de lo consciente como de lo inconsciente. En primera tenemos el ello. ¿Qué es el ello? Según Freud, es todo aquello que está en la inconsciencia. Su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y el deseo. Todo aquello que deseamos, que anhelamos, todo aquello que no podemos controlar, radica en el ello. El ello siempre va a estar en conflicto con el yo y el superyo. El yo es la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las dos, entre el ello y el superyo. Es aquello que nos permite satisfacernos, pero con cierta medida. Es cuando estamos conscientes de que si hacemos algo que está mal, lo vamos a hacer, pero siempre y cuando haya límites. El yo siempre va a tener límites, pero no va a tener restricciones. El yo nos permite tomar de aquí, de acá y de acá y de acá, pero siempre y cuando haya límites. Siempre va a tratar de estar en medio de ambos. ¿Por qué? Porque el yo va a saber, va a ser consciente de que los excesos pueden provocar adicciones y posteriormente va a perjudicar nuestra vida en el futuro o en el momento, pues. En cuanto al superyo, el superyo es la instancia moral y enjuiciadora. Es todo aquello que excede de lo correcto. Ahora no parte de lo inconsciente, sino parte de lo consciente, pero exagerado. Aquí es muy importante porque muchas religiones, en especial los testigos de Jehová, intentan vivir en el superyo, porque para ellos todo es malo y todo es enjuiciador. Entonces, vivir aquí, vivir en el superyo, es tan malo como vivir en el ello. Bueno, el ello podría decirse que es peor aún, porque el ello excede de los límites de lo que es incorrecto. Pero ¿por qué también puede ser malo vivir en el superyo? Porque como el ser humano también parte de sus instintos, de sus genes, de todo aquello que es heredado, o todo aquello que está en el inconsciente, en el deseo,
entonces es muy difícil vivir en el super yo, porque lo inconsciente se va a reprimir y va a llegar a un punto en que va a explotar, la olla express va a estallar. Entonces es por eso que suceden todo este tipo de atrocidades en las religiones, que hay pederastas, que hay violadores, etc. Porque tanto intentan reprimir el inconsciente, el ello, que el super yo termina destruyéndose. Es como decir, y tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque vivir en el super yo es complicado. Incluso las personas podrían catalogarlos como gente hipócrita, aunque no lo fueran. Digo, no está mal intentar vivir en esta faceta iluminada, pero tengan mucho cuidado. Para vivir en el super yo necesitan ser personas intachables, personas, por así decirlo, perfectas. Es por eso que es muy complicado. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene instintos, tiene deseos. Y es por esta razón que el ello siempre va a estar en conflicto con el super yo. En cuanto al yo, el yo es la conciencia moral. Y a partir del yo podemos autoevaluar. Podemos autoevaluar qué es correcto y qué no, o qué podemos hacer y qué no. Hasta dónde llegan los límites. ¿Han visto la película de Carrie? ¿O han leído la novela de Carrie de Stephen King? Donde la madre de Carrie, de la protagonista, vive en el super yo, que es una mujer sumamente religiosa y que incluso se molestaba con ella porque había menstruado. Entonces, así se puede ver una persona que vive en el super yo. Pero también recordemos que vivir en el ello, vivir en los excesos, es terrible. Porque cuántas de estas personas no terminan en la cárcel, cuántas de estas personas no terminan en rehabilitación o suicidándose porque ya no pueden vivir con estos deseos, con estos instintos que los han llevado a hacer cosas atroces. Entonces, por eso es muy importante utilizar la conciencia. Recuerden que de entre la literatura de los testigos de Jehová había un libro donde hablaba sobre la conciencia y tenía razón hacer uso de la conciencia, porque ahí decía que la conciencia es como una brújula. Y es correcto, hay que tomar lo bueno de esto. Hay que tomar lo bueno de las experiencias que vivimos. Entonces decía que la conciencia es una brújula, es la brújula del ser humano. Pero pues ya sabemos que ellos predicaban, pero no hacían lo que predicaban. Entonces por eso es muy importante que hagamos un análisis de nuestras acciones y ver cómo está nuestra conciencia. Muchos que hemos dejado la organización de los testigos, muchas personas han intentado hacer ahora todo lo contrario que les prohibían hacer allá. Incluso pues ya saben, los que llevaban doble vida que hacían todo lo contrario a lo que la organización decía. Y ya después, una vez afuera, empezaron a caer en los excesos. Hagan conciencia también de lo que están haciendo y utilicen el yo. Entonces digan, bueno, puedo hacer esto, pero hay límites. Entonces es muy importante hacer conciencia de esto. Por eso les comentaba que en un libro de los testigos de Jehová decía que la conciencia es una brújula. Y sí es verdad. Por eso hay que saber utilizarla.
Pero bueno, no voy a satanizar ninguno de estos tres conceptos. Por eso les voy a dejar esta tablita, miren aquí pueden verla, donde aparece el ello, el yo y el superyo. El ello, como podrán ver, parte del principio del placer, proceso primario y es inconsciente. El yo es principio de la realidad, está en contacto con el mundo externo, tiene la función de mediar entre el ello, el superyo y la realidad, y el superyo es el resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos, representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección, aparece después de la elaboración del complejo de Edipo. Y más tarde les hablaré sobre el complejo de Edipo. En cuanto al inconsciente colectivo, que es un término acuñado por el ensayista suizo Carl Jung, hace referencia a la estructura de la mente inconsciente que comparten los miembros de una misma especie. Es algo colectivo, pues, como dice su nombre, y está poblado de instintos y arquetipos y de símbolos universales, como está la sombra y el animus, el ánima en el caso de las mujeres. También se relaciona con el ello, el yo y el superyo, pero parte de ciertos arquetipos de los que más tarde les voy a hablar. Entonces, hasta aquí abordamos el tema del yo, el ello y el superyo. En los próximos videos estaré hablando más acerca de esto y acerca del inconsciente colectivo, como les había prometido, pero a partir de las teorías de Carl Jung. Nos estaremos viendo en el próximo video. Les envío un saludo a todos y hasta pronto.